El amanecer del año 1550 antes de Cristo tiñó de oro las aguas del Nilo, mientras miles de egipcios se arrodillaban en las riberas de Memphis. No era una plegaria ordinaria. En el centro del río, sobre una barcaza dorada, el faraón Amenhotep primero se masturbaba ante la multitud. Su semen debía caer en las aguas sagradas. Era el ritual de Hapi, el dios de la fertilidad. Los sacerdotes cantaban. Las mujeres lloraban de éxtasis religioso. Los niños observaban sin comprender que presenciaban el primer acto de una civilización que convertiría la sexualidad en instrumento de control divino. Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo del faraón contaba una historia que nadie se atrevía a cuestionar. Cada gesto, cada fluido, cada espasmo era interpretado como voluntad celestial. No era un hombre masturbándose. Era un dios fertilizando su reino. Y mientras el pueblo celebraba con cánticos, en los palacios de Tebas se gestaban prácticas que harían palidecer incluso a los más depravados emperadores romanos. Los escribas documentaban cada detalle en papiros que después serían quemados, ocultados, negados por generaciones de egiptólogos que preferían la imagen romántica de las pirámides a la verdad visceral de los templos. Para entender cómo la civilización más avanzada de su tiempo llegó a normalizar lo impensable, hay que volver al origen mismo del cosmos egipcio, donde el dios Atum creó el universo mediante su propio orgasmo solitario. En el palacio de Karnak, la princesa Hatshepsut, de apenas 13 años, fue conducida a los aposentos de su medio hermano Tutmosis II. No era una boda política cualquiera, era la preservación de la sangre divina, el matrimonio entre hermanos que los faraones practicaban desde las primeras dinastías. Los textos sagrados lo dejaban claro. Así como Isis y Osiris eran hermanos y esposos, los gobernantes debían imitar a los dioses. Las paredes del templo mostraban estas uniones en relieves explícitos, donde los hermanos esposos copulaban bajo la mirada aprobatoria de Ra, el dios Sol, que bendecía estas uniones consideradas puras, precisamente por no mezclar la sangre sagrada con la profana. Pero lo que comenzó como práctica real, pronto descendió por la pirámide social. Los nobles del Alto Egipto empezaron a casar a sus hijos entre sí para preservar la pureza. Los comerciantes ricos de Memphis imitaban a sus superiores. Incluso en las aldeas del Fayum, los campesinos casaban hermano con hermana para no dividir las escasas tierras cultivables. Los contratos matrimoniales en papiro, descubiertos en Oxirrinco, muestran con naturalidad pasmosa cómo padres negociaban el matrimonio entre sus propios hijos, usando fórmulas legales que hoy nos hielan la sangre. Mi hijo tomará a su hermana como los dioses ordenan. Los papiros médicos de Cajún documentan las consecuencias. Niños nacidos con deformidades, mujeres que morían en partos imposibles, líneas genéticas que se extinguían en una generación. Pero el dogma religioso era más fuerte que la evidencia. Si el faraón lo hacía, era voluntad divina. Si los dioses lo bendecían, ¿quién era un mortal para cuestionarlo? En los templos de Dendera, los sacerdotes elaboraron toda una teología del incesto sagrado. Argumentaban que la sangre real no podía mezclarse con la común sin perder su divinidad. Crearon rituales donde los hermanos debían copular frente a estatuas de Isis y Osiris, bendecidos por incienso de mirra y cánticos que ahogaban los sollozos de las novias hermanas. Las inscripciones en las tumbas reales no muestran vergüenza sino orgullo. Hijo de su hermana, esposo de su sangre, eran títulos honoríficos. Cleopatra VII, la última faraona, fue producto de generaciones de incesto sistemático. Su belleza legendaria ocultaba una genealogía que haría estremecer a cualquier genetista moderno. El historiador griego Heródoto, visitando Egipto en el siglo V a.C., documentó algo que los egipcios preferían no mencionar a los extranjeros.
En las casas de embalsamamiento, los cadáveres de mujeres hermosas no eran entregados inmediatamente a los embalsamadores. Se esperaba 3 o 4 días hasta que la descomposición comenzara, para evitar que fueran violados. Pero incluso esta precaución macabra revela una verdad más profunda. La necrofilia no era aberración individual, sino riesgo sistémico en una sociedad que había erotizado la muerte misma. Pero esto era solo la superficie de algo mucho más profundo. En los papiros funerarios de Deir el-Medina se describen rituales donde el faraón difunto debía despertar sexualmente para su viaje al más allá. Los sacerdotes manipulaban el cadáver, le insertaban falos de oro, simulaban actos sexuales para revivirlo simbólicamente. Los textos de las pirámides incluyen encantamientos explícitos. Tu miembro se endurece, oh Osiris. Tu semilla fluye hacia Isis incluso en la muerte. No eran metáforas, eran instrucciones rituales que los sacerdotes ejecutaban con precisión religiosa sobre cuerpos que llevaban días muertos. El papiro Yumilak narra cómo el dios Set violó el cadáver de Osiris y cómo este acto necrofílico fue reinterpretado como parte del ciclo de muerte y resurrección. Los embalsamadores más prestigiosos guardaban secretos que harían temblar las bases mismas de la egiptología moderna. En las criptas de Saqqara se han encontrado momias con evidencias de manipulación sexual post-mortem. No era abuso clandestino, era ritual documentado. Los abridores de boca no solo preparaban al muerto para hablar en el más allá, también abrían otros orificios para asegurar la fertilidad eterna del difunto. Las esposas de los nobles muertos eran obligadas a participar en ceremonias donde debían simular relaciones con el cadáver momificado de su esposo. Se creía que esto aseguraba la reunión en el más allá. Los hijos nacidos después de la muerte del padre eran considerados especialmente bendecidos, engendrados por Osiris mismo. En los palacios de Amarna, durante el reinado del faraón hereje Akenatón, los banquetes reales alcanzaron niveles de depravación que escandalizaban incluso a los cortesanos más libertinos. Los esclavos nubios capturados en las campañas del sur eran exhibidos desnudos, untados con aceites perfumados, obligados a copular entre sí, mientras la nobleza comía higos y bebía cerveza de cebada. Los frescos de Tel el Amarna, cuidadosamente censurados en las reproducciones modernas, muestran estas escenas con una naturalidad que hiela la sangre. Nobles reclinados en divanes mientras parejas de esclavos realizan actos sexuales, como si fueran músicos proporcionando entretenimiento de fondo. El papiro erótico de Turín, datado en la dinastía 20, muestra con explícito detalle estas escenas. No son fantasías pornográficas, son documentos de prácticas reales. Mujeres penetradas por babuinos sagrados, hombres sodomizados con objetos rituales. Niños, mejor no continuar esa línea. Los jeroglíficos que acompañan estas imágenes no expresan condenas sino instrucciones. Así place a los señores del doble país. Así se honra a Min en su festival. Era un manual de depravación institucionalizada, bendecida por el Estado y santificada por los templos. Los jardines del placer de Memphis tenían áreas designadas donde los nobles podían usar a cualquier esclavo que desearan. No era prostitución, era derecho divino. El faraón, como Dios viviente, tenía acceso carnal a cualquier súbdito, y por extensión, sus nobles compartían ese privilegio. Las inscripciones en las tumbas de los nobles muestran con orgullo el número de concubinas y esclavos sexuales que poseían. Era símbolo de estatus. Mientras más cuerpos controlabas, más cerca estabas de la divinidad. Las mujeres nobles no estaban exentas. Tenían sus propios harenes de jóvenes castrados, los puros de cuerpo, cuya única función era proporcionar placer sin riesgo de embarazo. En los templos de Min, dios de la fertilidad,
Las festividades incluían orgías públicas donde participaban desde sacerdotes hasta mendigos. Era la democratización de la depravación. Por un día, el campesino podía actuar como el faraón, violando y siendo violado en nombre de la fertilidad de la tierra. Cada año, antes de la crecida del Nilo, el faraón realizaba el ritual más público y perturbador del calendario religioso egipcio. Frente a miles de súbditos, debía masturbarse hasta eyacular en las aguas del río sagrado. No era un acto de exhibicionismo, era teología pura. Los preparativos comenzaban semanas antes. El faraón seguía una dieta especial de huevos de cocodrilo y testículos de toro para aumentar su potencia. Sacerdotisas vírgenes lo bañaban con leche de cabras negras. Todo estaba calculado para que el día señalado, su performance, fuera perfecta, porque de ella dependía literalmente la supervivencia del reino. El mito de la creación heliopolitana narraba cómo Atum, el dios primordial, se masturbó en las aguas primigenias y de su semen nacieron Shu y Tefnut, el aire y la humedad. El faraón, como encarnación de Atum, debía repetir el acto creador. Sin su semen divino, el Nilo no crecería, las cosechas morirían, Egipto perecería. Los sacerdotes medían la cantidad y consistencia del semen real. Demasiado poco auguraba hambruna. Demasiado aguado, invasiones extranjeras. El color, el olor, cada detalle era interpretado. El pueblo observaba en silencio religioso, mientras su dios rey se masturbaba sobre una plataforma dorada, con sacerdotisas desnudas, danzando para inspirarlo. Si el faraón no lograba eyacular, se declaraban días de ayuno y penitencia. Los archivos del templo de Karnak registran al menos 3 ocasiones donde faraones ancianos tuvieron que ser asistidos discretamente por sacerdotes ocultos bajo la plataforma. Lo más perturbador era la participación popular. Después del acto real, los hombres del pueblo debían imitar al faraón, eyaculando en vasijas que luego se vertían al Nilo. Era una masturbación masiva ritualizada. Las mujeres se untaban con lodo del río, mezclado con el semen colectivo, creyendo que las haría fértiles. Los niños eran educados desde pequeños para este ritual. En las escuelas de escribas se enseñaba la técnica sagrada de masturbación. Había manuales ilustrados. Los que no podían eyacular en público eran considerados malditos, excluidos de la vida social. La presión por rendir ante el dios río creaba traumas que los papiros médicos apenas insinúan. En el templo de Hathor, en Dendera, las llamadas esposas del dios ocupaban un papel central en la vida espiritual y social de la comunidad. Estas mujeres, provenientes de familias nobles, se dedicaban por completo al servicio del templo, participando en ceremonias que simbolizaban la conexión entre el mundo terrenal y el divino. No se trataba de actos comunes, sino de rituales sagrados concebidos como una forma de comunión con la deidad. Desde una edad temprana, las niñas elegidas eran instruidas en disciplinas como música, danza, astronomía y literatura sagrada. Su formación tenía como objetivo convertirlas en intermediarias entre los dioses y los fieles, asegurando la prosperidad y la armonía de la sociedad. Para las familias, ofrecer a una hija al templo era un gran honor, que otorgaba prestigio y fortalecía el vínculo con la comunidad religiosa. Los registros antiguos, grabados en ostraca de cerámica, describen detalladamente estas ceremonias, incluyendo las ofrendas realizadas, los himnos entonados y las plegarias pronunciadas durante los rituales. Cada gesto estaba cuidadosamente sincronizado con los ciclos lunares y solares, reflejando la profunda comprensión que los antiguos egipcios tenían del universo y su equilibrio. Con el paso del tiempo, algunas de estas mujeres pasaban a roles de enseñanza y consejo, guiando a las nuevas generaciones en el conocimiento espiritual.
Este servicio era considerado sagrado y vital para la continuidad de la tradición. En los últimos periodos, algunos textos mencionan desafíos y cambios en estas prácticas, pero gran parte de estos relatos se han perdido con el tiempo, dejando solo fragmentos que invitan a reflexionar sobre la complejidad y profundidad de la espiritualidad en el antiguo Egipto. En el templo de Mendes, en el delta del Nilo, se celebraba el matrimonio más blasfemo del calendario religioso egipcio. Una vez al año, una virgen de familia noble era casada con el carnero sagrado de Mendes, encarnación del dios Baneb-Jedet. Los preparativos duraban meses. La joven era aislada, alimentada con una dieta especial de dátiles y leche de cabra, bañada diariamente en aceites que supuestamente la harían más atractiva para el animal. Sus propias madres supervisaban estos preparativos, convencidas de que el honor familiar dependía del éxito de la unión bestial. No era matrimonio simbólico. Heródoto lo presenció y lo documentó con horror. La joven era llevada desnuda ante el animal, ungida con aceites afrodisíacos y obligada a consumar la unión, mientras los sacerdotes observaban. Si el carnero la montaba, era señal de buena fortuna. Si la rechazaba, auguraba desastre. En el segundo caso, la joven y su familia eran desterrados, marcados como malditos por los dioses. Hay registros de padres que sobornaban a los sacerdotes para drogar al animal y asegurar la consumación. Los papiros veterinarios de Cajún describen cómo preparaban a los animales sagrados para estos rituales. Los toros de Apis, los cocodrilos de Sobek, incluso los babuinos de Tot tenían sus esposas humanas. Las mujeres elegidas vivían en los templos, cuidando y atendiendo a sus esposos animales. Los hijos nacidos con deformidades de estas uniones eran considerados especialmente sagrados, tocados por los dioses, decían. Los exhibían en procesiones, los momificaban con honores reales. Sus madres eran veneradas y despreciadas a partes iguales, santas y malditas, puras e impuras. En las catacumbas de Saqqara se han encontrado momias de babuinos con ajuares funerarios que incluyen figurillas femeninas en posiciones sexuales. No era zoofilia clandestina, era teología de Estado. Los animales sagrados tenían derecho divino sobre los cuerpos humanos. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C., sus generales macedonios quedaron horrorizados por lo que encontraron. No por los tesoros o las pirámides, sino por las prácticas sexuales normalizadas. Ptolomeo, el futuro faraón griego, intentó mantener algunas tradiciones para legitimarse, pero incluso él tuvo límites. Sus escribas griegos documentaron con disgusto cómo los sacerdotes egipcios insistían en que debía masturbarse públicamente en el Nilo. Ptolomeo transigió realizando el ritual en privado, vertiendo agua del Nilo sobre sus genitales en una ceremonia cerrada. Fue el principio del fin de milenios de exhibicionismo sagrado. Los romanos que llegaron después fueron más pragmáticos. Cleopatra VII, última faraona, intentó seducir a César y Marco Antonio con las artes egipcias, pero lo que para ella era tradición sagrada, para ellos era exotismo perverso. Roma tenía sus propias depravaciones, pero al menos no las llamaban sagradas. Los relatos de Plutarco sugieren que Marco Antonio quedó fascinado y repugnado a partes iguales cuando Cleopatra le explicó que era producto de 6 generaciones de matrimonios entre hermanos y que eso la hacía divina, no degenerada. Con la llegada del cristianismo, los templos fueron cerrados, los papiros eróticos quemados, las prácticas prohibidas bajo pena de muerte. Pero no desaparecieron, se ocultaron. En las aldeas del sur, en los oasis del desierto, algunos continuaron los rituales en secreto. Los coptos, cristianos egipcios, lucharon durante siglos contra los restos paganos. Cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar, encontraron evidencias que no podían publicar. Howard Carter, descubridor de Tutankamón, escribió en sus diarios privados
sobre objetos que tuvo que ocultar porque destruirían la imagen romántica del antiguo Egipto. La momia de Tutankamón tenía el pene erecto, momificado en estado de erección perpetua, para asegurar su potencia en el más allá. El Museo Británico, el Louvre, el Museo de El Cairo, todos tienen colecciones secretas, objetos que no se exhiben, papiros que no se traducen, evidencias de una civilización que convirtió el cuerpo humano en campo de batalla teológico. Así mueren las civilizaciones, no con invasiones ni catástrofes, sino corrompiendo lo más íntimo del ser humano hasta que la podredumbre se vuelve dogma. Egipto no cayó por los persas, griegos o romanos. Cayó porque convirtió la sexualidad en religión y la religión en justificación para cualquier atrocidad. Los templos que hoy admiramos fueron escenarios de violaciones sistemáticas. Las tumbas que exploramos guardan evidencias de necrofilia ritualizada. Los jeroglíficos que desciframos ocultan instrucciones para la degradación humana institucionalizada. Y preferimos no verlo, no hablarlo, no admitirlo, porque destruiría nuestra romántica visión de la antigüedad dorada. Los cuerpos no mienten, y los cuerpos egipcios contaban historias de incesto institucionalizado que debilitó genéticamente a la población, de mujeres violadas en nombre de la fertilidad, de niños educados para ver lo aberrante como sagrado, de una sociedad entera que normalizó lo que destruye el alma humana. No eran bárbaros ignorantes, eran matemáticos, arquitectos, astrónomos. Construyeron las pirámides, inventaron el papiro, desarrollaron la medicina. Y sin embargo, también institucionalizaron la degradación humana más absoluta bajo el manto de lo divino. ¿Qué los diferencia de nosotros? ¿La distancia temporal? ¿La supuesta evolución moral? Cada época tiene sus rituales de poder disfrazados de progreso, sus cuerpos sacrificados en altares con nombres modernos, sus justificaciones teológicas, ideológicas o científicas para lo injustificable. Los egipcios al menos eran honestos, llamaban sagrado a su horror y lo practicaban a la luz del sol. Nosotros ocultamos los nuestros en instituciones con nombres respetables, en sistemas que destruyen con sutileza, en poderes que controlan sin necesidad de pirámides o templos. Y aún hoy, mientras los turistas fotografían las pirámides y se maravillan con los jeroglíficos, bajo las arenas del desierto yacen los secretos que no queremos desenterrar. Porque revelarían que toda grandeza civilizacional tiene un precio. Y ese precio siempre se paga con cuerpos humanos. El Nilo sigue fluyendo, ahora sin rituales de fertilidad. Las pirámides siguen en pie, guardando sus secretos. Y nosotros seguimos creyendo que somos diferentes, que hemos evolucionado, que nunca caeríamos tan bajo. Pero los cuerpos no mienten. Nunca lo han hecho. Y si miramos con honestidad a nuestro alrededor, quizás descubramos que los rituales continúan. Solo han cambiado de nombre. Esta es la historia no del antiguo Egipto glorioso, sino del precio oculto de su gloria. No de faraones divinos, sino de los cuerpos sacrificados para mantener la ilusión de divinidad. No de una civilización perdida, sino de una advertencia ignorada. Así se construyen los imperios, no solo con piedras y oro, sino con la degradación sistemática de lo humano convertida en ley divina. Y así caen, cuando los cuerpos ya no pueden sostener el peso de tanta mentira sagrada. Sin pudor, sin vergüenza, sin humanidad, solo poder disfrazado de religión, solo cuerpos convertidos en templos de horror. Solo una civilización que confundió el abuso con lo sagrado y pagó el precio con su propia extinción. Porque hay verdades que no se escriben en los jeroglíficos. Hay historias que no se cuentan en los museos. Hay horrores que preferimos olvidar porque nos recuerdan demasiado a nosotros mismos. Y el desierto guarda sus secretos, esperando, porque sabe que la historia siempre se repite. Solo cambian los nombres de los dioses.